Vamos a ir empezando esta jornada o seminario que hemos titulado Contra la interpretación y la hemos titulado así un poco en honor al ensayito muy panfletario de Susan Sontag, un librito corto de Sontag. No me he preparado una presentación muy al uso, así que voy a contar muy brevemente cómo se nos ocurrió esta especie de ciclo y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo habitualmente estoy del otro lado, me impresiona un poco haber saltado del público al escenario y le hacía propuestas a Tatiana un poco disparatadas. Le solía proponer, le insistía en que teníamos que hablar de cómo la palabra posmodernidad se había ido vaciando de sentido, cómo posmodernidad se había convertido en una especie de comodín que ya no significaba nada. Pensamos también que la palabra neoliberalismo, pero del otro lado también había perdido su significado y se usaba un poco como arma arrojadiza. Teníamos entonces ya un tema sobre el sentido, de alguna manera, sobre la distancia entre el signo y la realidad, sobre cómo algunas palabras empiezan a derivar. Derivar en un barco es moverse de lado. Normalmente los barcos navegan hacia donde apunta su proa, pues las derivas cuando se mueven se desplazan lateralmente. Teníamos esta deriva del sentido y yo, no tanto por casualidad como porque ya me interesaba un poco el tema, leí el libro que acaba de sacar Luis Boullosa, que está aquí con nosotros. El libro se titula 10 maneras de amar a Lana del Rey y explora un poco a través de la cantante Lana del Rey un montón de temas relacionados con el pop, con la difusión del arte, un montón de temas distintos. De alguna manera se aprovecha de una manera casi violenta de Lana, que sí que tiene mucho que decir, pero se aprovecha un poco de Lana para sacar otros muchos temas. Vale, teníamos de algún modo un desplazamiento en el sentido y teníamos un ensayo sobre una cantante pop. Y ya el recuerdo del título de Susan Sontag pues acabó de unirlo todo y de dar lugar al ciclo. Podía haber sido aquel seminario sobre la pérdida del sentido de la palabra posmodernidad o podía haber sido una presentación del libro de Luis sobre Lana del Rey y al final ha sido esto, que confío que estará mucho mejor porque se ha ampliado por delante y por detrás con Víctor Lenore y con María Yelpí. Voy a presentar a los cuatro ponentes, en realidad voy a presentar a 3 porque el otro soy yo, y comenzamos. María, que va a comenzar, la tenemos allí sentada, es licenciada en Teología y también licenciada en Derecho, y nos va a hablar sobre la crítica antes de la crítica. Luis, que es el autor del ensayo, nos va a hablar sobre la relación entre capitalismo y romanticismo y un poco cómo el capitalismo y el romanticismo apuntaran el mito de la familia. Yo haré lo que pueda, hablando del tema central, contra la interpretación, y Víctor Lenore nos va a hablar más de música urbana y de la difusión de esta música. Víctor tiene más experiencia como periodista musical. Nada, lo último que voy a decir para ya dejar de restar tiempo a los ponentes es que agradezco mucho al CNDA que estará aquí, también a Tatiana, que es la que me ha dado esta oportunidad y ha venido heroicamente, viene a ser una espectadora heroica. Le tengo que dar las gracias también a Lope, que van a hacer cargado de teoría, y a Javier Castro y a Rocío y a todos los trabajadores del CNDEAC que han facilitado mucho las cosas. Y ya doy paso al siguiente conferenciante, que es Víctor Lenore. Os dejo con él. Me ha escandalizado bastante lo que ha dicho Luis Boullosa sobre que la familia F está en descomposición y que es el modelo que usa toda institución autoritaria como el Estado, la policía. La verdad, no puedo estar más no en contra personalmente, sino en contra a la hora de analizarlo. O sea, cuando Luis estaba contando esto, que creo que tiene mucho que ver con su interés por la música anglosajona en vez de por otro tipo de músicas, me acordaba todo el rato de una escena de West Side Story, que hace un par de años, o no, el año pasado la estrenó Steven Spielberg, una versión brillante, porque realmente cuenta. O sea, yo tengo la visión contraria, ¿no? Que la familia está ahora más valorada que nunca, que está en un ascenso cultural enorme y que es el centro de la cultura pop. O sea, no, hace 2 días estaba Rihanna en la Super Bowl y decidió salir embarazada. Estas cosas nunca son casuales. Pero la escena que digo de
The West Side Story es una escena en la que la película es un musical que va sobre dos clanes rivales, unos se llaman de chicos de la calle, gente, bueno, de pandillas juveniles, de un barrio pobre, y hay una pandilla anglosajona que se llama los Jets, sí, ahí está, muchas gracias, y otra pandilla puertorriqueña que se llaman los Sharks. Esto tiene que ver, mi conferencia sobre el reggaetón, entonces, que nace en Puerto Rico, entonces ahí están las dos visiones. Entonces, en una de las canciones, la pandilla puertorriqueña está diciendo lo complicado que es ser inmigrante en la Nueva York creo que es los años 40 o 50, y lo que les contesta la pandilla anglosajona es, bueno, os estáis quejando de lo difícil que son las condiciones de un inmigrante en Nueva York, pero nosotros os envidiamos. Y les preguntan, ¿pero por qué nos envidiáis? Porque nosotros, y los anglosajones les contestan, nosotros venimos de familias desestructuradas y dependemos de los órganos estatales, ¿no? Que de los correccionales, estamos siempre con la policía y tal, pero vosotros, por pobres que seáis, tenéis a vuestras familias. Tenéis vínculos familiares, tenéis una solidaridad familiar y eso ahora mismo, o sea, Steven Spielberg es una persona con muchísimo olfato pop y yo creo que ha escogido hacer esta película, esta historia, porque la familia ahora mismo es el centro del debate de la cultura pop. O sea, y no solo la familia, sino en concreto la familia católica latina. O sea, aunque pueda parecer un disparate, todo el declive de la música y la cultura anglosajona y el ascenso de la música en español tiene que ver con esto, y que no es solo un fenómeno musical, ¿no? Por ejemplo, gigantes de la comunicación como Disney, ahora sus últimas películas son todas de tema español. La penúltima fue Encanto, que es una fantasía en Colombia donde habla de los vínculos familiares. Otro éxito anterior, más o menos reciente, fue Coco, que habla de cómo en la cultura popular mexicana, católica también, se mantiene un vínculo muy fuerte con tus familiares muertos. Y el ascenso del reggaetón, que es el tema de mi conferencia, también tiene muchísimo que ver con la familia, porque aunque parezca que el reggaetón es un estilo, y lo es en gran parte, como de macarras de barrio, es un estilo que lleva la semilla, y la lleva con orgullo, la semilla de los valores católicos latinos, hispanos. Esto se puede ver en miles de cosas, desde los detalles más nimios, por ejemplo, la típica rutina de llamada y respuesta de una canción de reggaetón, es todo el rato diciendo papi y mami, ¿no? O sea, quiero decir, los valores familiares están metidos hasta en el inconsciente cuando piensas en tu vida cotidiana y en las relaciones sexuales. Y está. Y toda la digamos, estructuración de las canciones y de la cultura reggaetonera es familiar y católica. Incluso los más macarras y los más pasados de vueltas. Por ejemplo, una de las últimas canciones que arrasó en todo el planeta es esta canción de Farruko que se llama Pepas, que es una celebración de tomar pastillas de MDMA en una discoteca y estar todo el mundo junto. Farruko tuvo un éxito increíble con esta canción y se dio cuenta de que no era un buen ejemplo para la juventud, y entonces se convirtió al catolicismo y ya no la vuelve a cantar más. Pero el catolicismo de la canción no es solo que él se arrepintiera y volviera y decidiera no cantarla. El catolicismo de la canción también es la letra original, en el sentido de que en un mundo sin vínculos y sin lazos, lo que a él le hacía más disfrutar cuando era un macarra era la sensación de estar en una discoteca todos puestos de MDMA y sintiendo algún tipo de fraternidad. Entonces, esto es una tesis que cuando la digo es bastante polémica, pero es que realmente sí, se puede fundamentar muy sólidamente en datos. Cuanto más conoces la cultura reggaetonera, más te das cuenta. Por ejemplo, cuando empieza a triunfar el reggaetón, que eso es un proceso entre 2001 y 2005, en 2006 ya había muchas estrellas que ya eran superventas, y las 12 más grandes deciden juntarse y hacer un disco de colaboración, ¿no? Y ese disco se llama Los 12 Discípulos y hay un montón de referencias católicas en las letras. Hace poco Francisco recibió a J Balvin también. O sea, es que es una relación que se hace, en mi opinión, cada vez más evidente. Bueno, esto era en respuesta a lo de Luis. Yo quería comenzar mi conferencia también diciendo que me ha sorprendido mucho la vigencia o el buen análisis del texto de
de Susan Sontag que sirve de título, ¿no? Que se llama Contra la interpretación. Para mí Sontag es una crítica cultural que me cae un poco antipática, me parece un poco snob, un poco estirada y con muchos de los defectos de las universidades tan elitistas de Estados Unidos, pero he aprendido mucho de ella, muchísimo de ella. Por ejemplo, recuerdo un libro suyo que se llama El dolor de los demás, donde tenía un articulito que criticaba a este fotógrafo brasileño tan famoso que se llama Sebastião Salgado, y decía que aunque él presenta su obra como una especie de fotografía social, lo que hace es como deshumanizar y espectacularizar a los pobres que retrata, ¿no? Y el argumento que usa, uno de los argumentos que usa, el más potente, es que nunca ponen los nombres de la gente pobre a la que retrata como si no merecieran un nombre. Entonces yo creo que esa intuición y ese argumento que usa Sontag respecto a la obra de Salgado se puede aplicar también musicalmente, ¿no? De lo peor que hace la crítica musical es pensar que cuando alguien pobre hace una obra no merece la misma atención y el mismo grado de personalización que si la hace alguien rico, que no merece lo mismo si lo hace un chaval del Caribe que si la hace un veinteañero de Estados Unidos que tiene estudios universitarios y contactos en la industria cultural. No sé, también, sobre todo, ha dicho antes Luis una cosa con la que no estaba de acuerdo, que es que contra la interpretación Susan Sontag se carga al trabajo de crítico, o sea, que deja en el paro o que deja hace que no tenga sentido el trabajo de la crítica. Yo creo que al revés, creo que lo que da en el texto, sobre todo en el párrafo final, que igual leo, es mostrar una salida para el camino de la crítica musical, aunque ella no está hablando, ella habla de la crítica literaria, pero muestra una salida para la crítica musical que realmente no hemos seguido. Voy a ver si la tengo por aquí. Así dice. Bueno, esta frase creo que viene al caso porque creo que es una buena explicación de por qué la crítica musical, la crítica de música popular, no entendió el reggaetón y les pasó por encima, ¿no? Dice: lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más. Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte la mayor cantidad posible de contenido, y menos aún en exprimir de la obra de arte un contenido mayor del ya existente. La finalidad de todo comentario sobre arte debería ser hoy que las obras de arte y, por analogía, nuestra experiencia personal fueran para nosotros más y no menos reales. La función de la crítica debería consistir en mostrar cómo es lo que es, inclusive qué es lo que es, y no en mostrar qué significa. Y concluye con esta frase final: en lugar de una hermenéutica necesitamos una erótica del arte. Entonces, este razonamiento que acaba en esta frase, en lugar de una hermenéutica necesitamos una erótica del arte, es lo que le ha faltado a la crítica, digamos, de música popular para entender el reggaetón y valorarlo mucho más que la música anglosajona, que era digamos, la que ellos han prestigiado más. Esta frase de Sontag, que creo que es tan clara Bueno, quiero decir una cosa antes. Cuando hablo de cómo Sontag critica a Sebastião Salgado porque no pone nombres a los pobres a los que hace fotos, ni cuenta su historia, ni mete elementos de su historia personal, los despersonaliza, me recuerda a una cosa que en una entrevista me dijo Juan Magán, ¿no? O sea, yo una vez le voy a entrevistar, que es un artista que vende muchísimos discos y muchísimas entradas, pero que es rarísimo que un periodista se interese por él, y me decía que se puede aplicar de Sontag. Decía: a mí lo que me molesta de la crítica musical es que a todos los estilos latinoamericanos del Caribe los llama pachanga. O sea, da igual que hagas bachata, da igual que hagas reggaetón, da igual que hagas cumbia, champeta, cualquier cosa que hagas, todo lo van a englobar en pachanga, porque para ellos todo lo que suene alegre, divertido, bailable, va a ser una pachanga, que es un adjetivo, digamos, despectivo, ¿no? Y esta frase de Sontag enlaza muy bien con otra buena explicación de por qué a la crítica musical le ha pasado por encima el reggaetón, que es de uno de los musicólogos
más famosos del mundo que se llama Simon Fried, que vino a dar una conferencia en Asturias y yo pude hacerle una entrevista y me dio esta respuesta. Decía: el baile ha sido la puerta de entrada a la música para la mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia. Todo el mundo quiere bailar, pero los supuestos especialistas en música están demasiado centrados en los discos y casi nunca en los lugares de encuentro y de relación. Seguramente el origen de este trágico malentendido está en los años 70. Los defensores del rock, en un intento algo idiota de legitimación cultural, intentaron vender el rock como arte serio, una experiencia que se disfruta sentado y en solitario. Esto es un disparate porque la mayoría de las músicas están hechas para vivirlas y disfrutarlas en movimiento. Entonces, esto es lo que ha fallado, a la crítica musical, el hecho de pensar que si ellos defendían un tipo de música que fuera divertida, que tuviera que ver con la relación social, que tuviera que ver con el cuerpo, no les iban a tomar en serio. Y lo que ha pasado es justamente lo contrario, es que ahora han perdido su lugar y hemos perdido nuestro lugar en el debate público porque no nos tomamos en serio experiencias humanas tan antiguas y tan históricamente relevantes como el baile, la relación social, porque es que la música está hecha para bailar. Si tú haces una línea del tiempo y ves en qué tiempo empieza a usarse la música sentado, la ha usado menos gente y durante muchísimos menos años que la música como baile. En el caso del reggaetón también tiene que ver, hay un viejo prejuicio que es contra... Bueno, la crítica cultural, incluso la de música popular, es muy elitista. Entonces siempre desconfían de cualquier cosa que salga de la clase baja. Por ejemplo, cuando se pusieron de moda las películas de Bruce Lee, un montón de críticos universitarios, entre ellos un sector del feminismo, dijeron que eso era una especie de apología del fascismo, ¿no? Que venía aquí un señor que sabía mucho de artes marciales y que lo único que hacía era cultivar su cuerpo a resolver todos los conflictos a golpes, ¿no? Entonces decían, bueno, esto es un símbolo del fascismo que hay en la sociedad, ¿no? Realmente no es eso, o sea, la interpretación debería haber sido muy diferente. Las películas de Bruce Lee fascinaron a los jóvenes de clase baja porque eran gente muy pobre que lo único que tenía para expresarse, lo único que no le podían quitar era su cuerpo. Entonces, cuando lo único que no te pueden quitar es tu cuerpo, pues lo cuidas, trabajas con él y exploras las posibilidades hasta que ves todo el placer que puedes sacar de él. Y exactamente lo mismo que vieron en Bruce Lee es lo que ven en esa misma década, en los 70, en la música disco, que se veía como algo frívolo y sin sustancia cultural tampoco, pero es que los chavales que estaban, como se ve en la película Fiebre del sábado noche de John Travolta, los chavales de clase obrera que estaban explotados de lunes a viernes pues en una tienda o donde fuera, o haciendo mil cosas, lo que querían el fin de semana era divertirse con la misma intensidad con la que les explotaban de lunes a viernes. Y esa aspiración es la misma en el reggaetón. O sea, el reggaetón es un estilo que surge de chavales muy pobres de los barrios del Caribe que no tienen absolutamente nada más que sus cuerpos y que dicen, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues joder, vamos a hacer... cuando surge más o menos, estaba muy de moda, había estilos, aparte de su tradición cultural, estilos como el gangster rap. Entonces dicen, bueno, pues esto que nos quieren vender los gringos, los yankees, lo podemos hacer nosotros mejor y podemos hacer este hip hop igual de bueno y que encima se baile. Entonces se ponen a hacer su mejunje, que les llaman reggaetón, una mezcla del reggae jamaicano de la tradición española y del hip hop de los barrios pobres de Estados Unidos, y les sale una cosa que ha tumbado absolutamente la hegemonía anglosajona del pop. O sea, yo siempre crecí, yo nací en 1972, tengo 50 años y la mayor parte de mi vida crecí con que el pop anglosajón, la cultura pop anglosajona, no solo la música, sino todo lo demás, era absolutamente imbatible y que nosotros solo podíamos hacer pálidas imitaciones de lo que se hiciera en Nueva York, en Los Ángeles, en Boston, en Chicago. Y estos chavales, que son todos muy pobres y que tenían muy pocos recursos, han tumbado esa
ese topicazo, bueno, esa noción que teníamos, y los 3 últimos años el artista más escuchado del planeta es un chaval de Puerto Rico que era reponedor de supermercado, que es Bad Bunny. Y luego vas bajando en la lista y ves que de los 50 primeros hay 15 que cantan en castellano. Antes, si tú querías vender música a los estadounidenses, la mayoría de la gente que quería vender música a los estadounidenses tenía que cantar en inglés. Voy a hacer un disco en inglés para conquistar el mercado estadounidense. Lo que han hecho ellos, con algún precedente de artistas que se negaron a grabar discos en inglés, como Juan Gabriel, como Luis Miguel, como gente que vendía muchos discos en México, es decir, yo no voy a cambiar mi idioma, o sea, esta es mi música, si tú la quieres, la bailas, y si no quieres, pues no pasa nada. Y lo que han hecho es ganar a esos. En ese sentido, mucha gente que ve el reggaetón como una música sin sustancia política, social, cultural, lo que han hecho es dar una lección de anticolonialismo cultural. Eso es el anticolonialismo es digamos, una noción que ya no se usa, pero que en los años 70, la izquierda la usaba mucho, ¿no? Yo escucho a Víctor Jara porque yo no colaboro con los gringos, entonces escucho a este cantautor chileno, escucho flamenco, escucho música que tiene que ver con mis raíces culturales, porque como un acto de resistencia política y de conexión con mi pasado, con mi tradición, con el legado. Y esto de repente en los 80 desaparece, ¿no? O sea, como deja de ser cool o deja de ser un signo de prestigio escuchar música de tu ámbito cultural, y lo que mola es escuchar música estadounidense y actuar, decidir y vivir como si vivieras en Londres o en Nueva York o en París, ¿no? Sobre todo ciudades anglosajonas. Esto la cultura hipster que dominaba cuando yo tenía desde 20 años a 40 se ha hecho pedazos. Se ha hecho pedazos en gran parte porque no tenían nada que decir. O sea, eran chavales cada vez más ricos, de familias cada vez con mayor capital cultural, que realmente no les pasaba nada en su vida. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, un grupo asturiano que empezó cantando en inglés que se llama Australian Blonde, de los 90 o así, que tuvieron algún éxito y tal. En España, cuando les entrevistaban, les preguntaban, bueno, vuestras letras es que no dicen nada. O sea, quiero decir, ¿por qué no contáis algo en las letras? Y ellos muy, muy honestamente decían, mira, somos una generación que nunca ha tenido problemas, siempre hemos tenido todo lo que... No hemos ido a una guerra, no hemos pasado hambre, no hemos estado en el paro, no hemos tal... Es que hablamos de lo que nos interesa, pero claro, es que no es muy interesante. O sea, porque no hay nada que decir. En cambio, tradicionalmente, ¿por qué es mejor siempre la música? ¿O por qué es muchas veces mejor la música de la gente más pobre, que no tiene cultura? Pues es mejor porque la vida de la gente pobre tiene unos altos y bajos muy marcados. Entonces, en esos altos y bajos, pues por ejemplo, la rumba española de los 70 en los barrios, pues a los integrantes de los chichos, los chunguitos, algo así, les podían pasar muchas cosas. Se podían enamorar, se podían enganchar a la droga y tener el subidón y la bajada, les podía pillar la policía y detenerles porque eran gitanos y pasarlo muy mal, se les podía morir su madre, que era un vínculo muy fuerte y muy familiar, que para ellos era la vida. Entonces, a esa gente, aunque fuera pobre, no tuviera libros y tal, le pasaban un montón de cosas con mucho poder dramático, y con mucha sustancia artística. Entonces tú oyes las letras y dices, joder, qué bonitas, qué bien escritas, aunque no tengan prácticamente léxico ni vocabulario. Que igual que podían acabar en los chichos, podrían haber acabado en estos reality shows donde tienen problemas de léxico, pero ellos deciden, o sea, contar honestamente sus problemas, y son algunas de las canciones más bonitas de la historia del pop en español, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo también otro problema que tenía el pop anglosajón es que tienen unos criterios muy neoliberales, ¿no? Decía Simon Frith esto de que les daba vergüenza la relación social y que querían convertir el rock en algo solemne, que fuera como un cuadro o escuchar una ópera, algo que hiciera sentado y tal.
Eso, la crítica cultural, todo lo que sea alegría y relación social, la crítica de música popular, lo lleva muy mal, ¿no? Por ejemplo, la típica pregunta de una revista de rock es ¿qué 3 discos te llevarías a una isla desierta? Y tú dices, pero ¿qué relevancia tiene eso que este señor que se va a llevar a una isla desierta? O sea, ¿por qué no le preguntas qué 3 discos te llevarías para hacer una fiesta con tus amigos o qué 3 discos escuchas en casa con tu novia? O sea, todo lo que sea relación social lo encuentran, digamos, sospechoso. A ver, luego sí, bueno, hay otro tema que ha ocupado... Bueno, primero, como decía el título, hablaba de la fuerza de la retaguardia social, ¿no? El título de mi conferencia hablaba de cómo la retaguardia social se ha convertido en el terreno más creativo. En el mundo del arte, en el mundo de las industrias culturales y todo eso, se ha convertido en una palabra fetiche, la vanguardia, ¿no? Parece que lo único interesante es lo que pasa en la vanguardia. Ese es un concepto... es un concepto militar, ¿no? La vanguardia son los soldados que van primero en una guerra, que luego se convierte en un concepto empresarial y luego el arte moderno es como no, también marxista, ¿no? Somos la vanguardia del proletariado, tenemos que elaborar los discursos que el pueblo luego siga para su emancipación. Entonces, el concepto de vanguardia se ha degradado absolutamente, ¿no? Se ha degradado por muchos motivos, en parte porque ha sido cooptado muy, muy eficazmente por el sistema. O sea, hay un libro muy bonito de Eric Hobsbawm, que es uno de los profesores de historia marxista más importantes del siglo XX y que escribió un libro, una conferencia sobre arte muy buena que se llama A la zaga. Y habla de cómo el mundo del cine y la publicidad llega un momento en que por sus avances técnicos se vuelven muchísimo más innovadores que el arte. Y entonces el arte empieza a parecer viejo, ¿no? Todo el siglo XX, que es el siglo de las vanguardias, son una serie de experimentos estéticos que llega un momento en que la industria dice, bueno, pues eso está bien, parece que la gente está muy atenta a todas estas innovaciones estéticas, vamos a usarlas para vender cosas. Entonces la industria de la publicidad lo que hace es volverse muy, muy, muy vanguardista y al final lo que hace es que la vanguardia es digamos, pues el laboratorio de recetas del capitalismo. O sea, vamos a usar la vanguardia, daros cada vez productos estéticos más sofisticados para vender cosas. Y ha funcionado perfectamente. Entonces, la vanguardia artística, que se suponía que era hacer productos sofisticados, pero para ampliar tu forma de vivir la vida o tu forma de mirar las cosas, para ampliar tu percepción y tu experiencia vital, se queda como una cosa súper, súper antigua. Y lo que hace el reggaetón es decir, lo que hace el reggaetón y las músicas populares de América Latina, como han hecho otras, es decir que no, que realmente la fuerza creativa está en la retaguardia. O sea, en toda esa gente que el sistema va dejando atrás, la gente que el sistema dice, estos no me interesan, son demasiado pobres, que se queden ahí en sus casas porque no tienen nada que decir en el capitalismo. Son los que han creado los estilos que han sido dominantes. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la gente que con menos dinero y más fuera del sistema hagan la música que al final es más relevante? Pues porque tú les dejas solos, no tienen absolutamente nada que hacer, igual que la mayoría de los futbolistas, como de los futbolistas brillantes como Maradona o Messi, vienen de los peores guetos de Argentina, porque son chavales que crecen y lo único que tienen que hacer es dar patadas a un balón, se convierten algunos, los que tienen talento, en genios. Pues eso es lo mismo que pasa con la música. Los chavales de las favelas de Río de Janeiro, los chavales de los barrios pobres de Panamá o de Puerto Rico, les dejan ahí sin posibilidad de estudiar, sin posibilidad de trabajar. Y lo que hacen, o con muy pocas posibilidades de trabajar, lo que hacen es, bueno, vamos a divertirnos, en los años 2000 la tecnología, los ordenadores, los altavoces, se abaratan muchísimo y lo que hacen estos chicos es, bueno, pues ya que no podemos hacer nada, vamos a irnos de fiesta, vamos a usar todo esto, a ver qué podemos hacer con ello. Empiezan a hacer música, a ritmos, tal, no sé qué, a probarlo en fiestas. Pues igual que pegas patadas a un balón, a probarlos obsesivamente y empiezan a salir cosas que son muy interesantes para musicalmente. Ninguna es innovadora. Lo único que hacen es
coger la vieja forma de divertirse que había en sus barrios y pasarla por el tamiz de las nuevas posibilidades tecnológicas y hacer unas canciones que son temarracos y que llevan desde 2000 como mínimo. El primer gran éxito del reggaetón es Gasolina de Daddy Yankee en el 2004 y estamos en el 2023 y ya llevan 20 años que todos los mayores éxitos del pop son suyos, ¿no? Y no se sabe cuándo va a acabar. Yo recuerdo cuando salió Gasolina o el disco del reggaetón de Vale Music, que es la primera recopilación que fue súper vendida. Y los críticos musicales solían decir, bueno, esto es como King Africa, esto va a durar 2 veranos. Esto es 2004, en 2006 nadie va a hablar del reggaetón. Tal, ¿no? Otro de nuestros grandes vaticinios, ¿no? No, esto es la típica moda y ya luego volverá la música buena, que es la que nos gusta a nosotros. Y eso no ha pasado así. Yo creo que en parte también tiene que ver con un fenómeno que habla muy mal de la crítica de música popular, de la crítica que ha sido dominante hasta ahora, que ha sido ignorar a las mujeres, o sea, ignorar lo que hacían los gustos y las preferencias femeninas. Porque cuando empezaron a venir artistas de reggaetón famosos a hacer conciertos como en el Withink o en la cubierta de Leganés, en recintos grandes de 5.000 personas, tú ibas y lo primero que te das cuenta es que el 80%, el 70% del público eran chicas que venían a bailar, y del 30% del público que había masculino, una parte muy importante eran novios a los que ellas habían arrastrado para que les acompañaran a ver a Daddy Yankee, a Nicky Jam, a Don Omar, a Lorna o a quien fuera, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando pasó, yo se lo comentaba como colegas, sobre todo a una de las pocas críticas famosas de música que hay en España, que se llama Patricia Godes, y me decía, Víctor, es que esto de ignorar a las chicas ha pasado siempre, pero de formas muy, muy, muy llamativas. Por ejemplo, ella me decía, el primer público que identifica a un genio de la música popular siempre son las chicas. Luego los chicos se lo apropian. Pero si tú ves, por ejemplo, las primeras fans de Frank Sinatra eran niñas que iban a la escuela. O sea, Frank Sinatra se hace famoso gracias a un fenómeno que se llama The White Sock Brigade, que es como la brigada de los calcetines blancos, porque él daba un concierto y aparecían un montón de adolescentes femeninas a escuchar sus canciones de amor. Cuando empiezan los Beatles, lo primero es la Beatlemanía, esas imágenes que vemos en todos los telediarios de chicas como desmayándose y agitándose el pelo. Con los Rolling, igual. Hace un par de años dijo Mick Jagger que estaba viendo en casa una firma de discos de One Direction, que es esta boy band así famosa, y dijo, joder, cómo me recuerda a los Rolling Stones en los 60, ¿no? Cómo eran nuestros primeros conciertos, firmas de discos y tal. Joan Manuel Serrat, que es un cantautor de referencia de mayor calidad en España, el más influyente en el resto de cantautores, también tuvo al principio un público femenino, ¿no? Entonces yo comento esto también porque es muy gracioso este debate de que si el reggaetón es machista, porque bueno, a mí me hace mucha gracia, porque me parece un poco retorcido pensar que un estilo musical o una forma cultural que disfrutan tanto las mujeres pueda ser considerada machista. En el fondo yo creo que lo que están haciendo es un poco regañar a las chicas, al público que ha hecho el reggaetón grande, como decirles, bueno, a ti te gusta esto, pero en el fondo no te conviene. Es como la típica, digamos, recomendación patriarcal de no sabes lo que te conviene, ven que yo te digo que la música es esta, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una de las canciones más atacadas por su presunto machismo es una canción de Maluma que se llama 4 Babies, donde él habla de que tiene 4 amantes y lo que hace con cada una y tal y no sé qué. No, pues eso es objetificar y tal, no sé qué, no sé cuántas. Y una vez que fui a ver a Maluma, cuando salía del Palacio de los Deportes, que puse la oreja para oír las conversaciones, y había unas chicas, un grupo de chicas diciendo, una chica decía, tía, yo no sé por qué consideran machista 4 Babies cuando yo también tengo 4 babies y para mí todo está bien, ¿no? Entonces,
A mí no sé, me sorprende que ese debate se mantenga cuando no hay, por ejemplo, una cantante de trap dancehall española que se llama Bad Gyal, decía que para ella el reggaetón era feminista, que lo primero que pensó es que era feminista, que le encanta cómo las letras hablan de los cuerpos de las mujeres y que son cuerpos, si tú ves los vídeos, muchísimo más diversos que los que presentaban las modelos que salen en los vídeos de pop y rock. Claro, salen más chicas con la piel marrón, más chicas con la piel negra, más chicas gorditas. Aunque solo sea por el hecho de que los artistas al principio no tienen dinero, lo primero que hacen al hacer un vídeo es llamar a sus amigas. Oye, ¿queréis salir en un vídeo tal? Pues salen chicas normales. Entonces eso hace que una chica que no tenga un cuerpo normativo o un cuerpo publicitario, bueno, no normativo, se vea reflejada en el producto cultural que ella disfruta. O sea, me parece evidente, ¿no? Aunque solo sea por falta de presupuesto. Y luego hay un debate muy interesante, no solo sobre si es machista, sino también qué tipo de feminismo defiende o qué tipo de feminismo tiene que ver con el reggaetón. A mí hay una cosa que me gusta mucho y que creo que tiene que ver con Sontag también, porque Sontag era más bien una feminista clásica y tuvo una polémica con otra feminista más contracultural, o como decir, algunas personas dirían de derechas, que es Camille Paglia, ¿no? Que la criticaba por ser una típica universitaria, como que se enteraba poco de la vida y tal. Si tú vas a un festival ahora, cuando hay festivales de verano, la solución del feminismo clásico a las agresiones, o del feminismo dominante ahora, digamos Irene Montero y el Ministerio de Igualdad, es que en cada festival haya un punto morado, que significa que hay un punto ahí de atención y que si alguna chica sufre algún tipo de agresión o abuso sexual puede ir ahí y contarlo, ¿no? Que es una solución que, bueno, en principio puede parecer sensata, pero que en el fondo no aporta nada de lo que no hubiera, ¿no? Antes yo, por mi experiencia en los festivales, hay poquísimas agresiones sexuales y problemas de este tipo, pero bueno, lo han querido visibilizar así, pero no aporta nada porque antes lo que hacías era o contárselo a un policía que estuviera en el festival, o contárselo a alguien de tu grupo de amigas o a alguien del festival en quien confiaras, ibas y decías, oye, me ha pasado esto, pues te llevaban a comisaría, te tomaban declaración y tal. El punto morado no aporta nada que no hubiera antes. Este verano fui a un festival de reggaetón en Madrid que se llama Reggaetón Beach Festival, y el tipo de feminismo que tenían no era de un punto morado. Lo que habían hecho era poner una especie de escenario pequeñito donde daban a las chicas clases de autodefensa, de defensa personal. Entonces yo creo que más bien Sontag sería de punto morado y Camille Paglia, que es algunos la llaman de derecha, en realidad es una católica italiana que acabó en una universidad estadounidense, habría sido mucho más partidaria de las clases de autodefensa. Y yo creo que es mucho más práctico, ¿no? De enseñar la media de edad en el Reggaeton Beach Fest que tenía el escenario era como de 19 años. Creo que sería bastante más práctico y tendría resultados mejores tener clases de autodefensa que puntos morados. Y bueno, el debate este del feminismo en el reggaetón es que parece que no se acaba. Por ejemplo, el año pasado en Eurovisión con esta, digamos, pelea que hubo entre Chanel y Tachungueiras, acusaban a Chanel de machista por, digamos, plegarse a los cánones del patriarcado, de lo que debe ser una mujer, objetificándose y tal. No hay un cierto tipo de feminismo que es incapaz, y yo creo que igual le sigue costando durante unos cuantos años, ver el empoderamiento que suponen las canciones de reggaetón. Otro asunto que yo creo que es interesante respecto al reggaetón y al colonialismo cultural es cómo ha hecho el sistema cómo ha reaccionado el sistema al éxito del reggaetón y de las músicas de gueto de América Latina. O sea, porque claro, la industria estadounidense, muy acostumbrada a ganar en todas sus batallas, no va a quedarse impasible cuando 300 chavales de latinoamericanos pobres llegan a su industria y se la comen entera. Entonces lo que han hecho ellos es bueno, da igual. Lo que han hecho ellos es, sobre todo, intentar reapropiárselo y quedarse con la pasta. Mira, voy a poner un ejemplo aquí. A ver. Voy a poner un ejemplo que es un anuncio que ha hecho un DJ que se llama Diplo, que es
un chaval de Florida, de una familia de clase alta, que ha hecho más dinero con los ritmos estos reggaetoneros y de favela que cualquier chaval de barrio. Es el anuncio que hizo. I can't believe that people are actually paying me to travel across the world and collect new influences, build new sounds with different artists. The BlackBerry Torch makes it simple because I'm always staying in touch with everybody. Is that BlackBerry? Whether it's using Twitter applications or Facebook. I love this elevator. My crew's like worldwide. It's Japan, it's Jamaica, it's outer space. And a lot of these guys, I have a closer relationship now because I'm constantly talking to them on BBM. Praising the crowd, they're jumping up and down, people are on fire, lightning, zombies, and then it drops right here. Pop! I love what I do, and a BlackBerry Torch helps me do it. Bueno, pues esta es la respuesta que han tenido y que requiere una explicación. Están los chavales de Río de Janeiro, de Puerto Rico, tal, haciendo sus canciones, intentando venderlas y convirtiéndose en superventas, y lo que hace el sistema es mandar a un tipo que tiene su portátil un montón de dinero para quedarse en un hotel de donde sea y tal. Entonces él va a los guetos, coge las canciones que le apetecen y hace sesiones de disc jockey o hace con esas bases hace sus propias canciones y se lleva mucho más dinero. ¿Por qué? Se lleva mucho más dinero porque es joven, es guapo, es blanco, es un tío de Miami que tiene un título en antropología, tiene contactos en la industria musical, tiene contactos en la industria de la publicidad y las marcas prefieren asociarse a un rostro blanco y guapo que a un chaval de Puerto Rico que seguramente pues no será así de suelto, ¿no? A pesar de esto, de que había una estrategia de apropiación organizada y muy dura, no solo Diplo, ¿no? También se convirtió en una especie, digamos, de método de trabajo de las divas pop, ir a cualquier gueto, copiar una canción y hacerla suya, ¿no? Si luego protestaba al tío al que se lo habían copiado, pues llegaban a un acuerdo de reparto de royalties y ya está. Os voy a poner un ejemplo de Madonna, que es un poco escandaloso. A ver, pues quito esto. Y esto es una canción, Madonna, o alguno del equipo de Madonna, cogió una canción de un brasileño que hace música de gueto también, que se llama Joao Brasil, la copió entera y triunfó con ella en la Super Bowl. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver. Bueno, la canción de los colorines donde salen las brasileñas comiendo plátanos es una canción que se llama Banana, de Joao Brasil, y que han cambiado el Banana por Madonna, y ella sale pues con todas sus amigas, con Mia y con otras, con Nicki Minaj creo que es, y todas cantándola, y eso, la dejo 20 segundos más. Y... Bueno, pues así funciona más o menos, ¿no? Lo que ha pasado con el pop anglosajón es, tiene una etapa de explosión en los 60, 70 y 80, una etapa de dudas en los 90, luego entra en un proceso como de autocopia, que lo ha citado Enrique cuando decía que le gustaba el libro Retromanía de Simon Reynolds. Lo que cuenta Simon Reynolds es que en un momento dado los jóvenes que hacen música en Occidente pues que no tienen nada que decir y se dedican a copiar discos buenos que ha habido en la historia del pop. Entonces eso se llama retromanía, que es básicamente ir a una tienda de discos, juntarte con tu grupo, escucharlos, vamos a copiar a este, vamos a copiar a otro. Hay carreras enteras, por ejemplo, un grupo británico que se llama Suede, han hecho una carrera de copiar a David Bowie, los Strokes a los grupos de los 70 de Nueva York, del underground, Black Rebel Motorcycle Club a Jesus and Mary Chain. Era un proceso de reciclaje que ya llega a la nada
y cuando llegan a esa nada y ven que todos los chavales latinos de América Latina, de África también en cierto sentido, pues tienen una fuerza creativa mayor, lo que hacen es ir y copiar todo lo que pueden. Eso también lo han hecho algunas divas latinas, por ejemplo Shakira, estos éxitos que tuvo que se llaman Loca y Rabiosa, simplemente es ver qué éxitos había en la República Dominicana, vio que había un reggaetonero ahí que se llamaba El Cata y le dijo, oye, pues voy a cantar tus canciones, tú sales aquí haciendo un featuring y nos repartimos el dinero. Y es lo que hacen. Pero a pesar de toda esta estrategia también orquestada de depredación cultural, el público ha sabido distinguir, digamos, los artistas que han aportado algo, y los que más venden ahora son chavales que vienen de ahí, como Bad Bunny, que es el que más vende. Luego otros chicos de clase alta que se apuntaron, como Maluma y J Balvin. Y bueno, que en general lo que ha habido es un cambio de poder en el planeta pop, que todo el mundo, básicamente todo el mundo ha sabido reconocer, menos la crítica musical. Y bueno, y lo último que querría decir es sobre el desprestigio cultural del reggaetón, de cómo dicen, bueno, vale, esta es una música que ahora es más interesante que la anglosajona, estos chavales se han encontrado algo nuevo y todo eso, pero dicen los críticos musicales o el establishment cultural. Aún así no dice nada. Estas son canciones con letras muy sencillas, que repiten con un léxico muy pequeño, que no tienen nada que decir y que no tienen la sustancia sociopolítica o sociocultural que podían tener los Rolling Stones o Bob Dylan o los Beatles en su época. Eso también, hay que decir para acabar, que también es una mentira, ¿no? Por ejemplo, aparte del anticolonialismo de preferir tu idioma al inglés y hacer en las canciones, hay canciones explícitamente anticolonialistas en los discos de reggaetón. Por ejemplo, hay un artista muy prestigioso de reggaetón que se llama Tego Calderón, tiene una canción que se llama Loíza, que habla de cómo el crecer en un barrio él es negro, un negro, pues una persona muy negra, que respeta mucho la historia del Black Power. Su hijo se llama Malcolm X Calderón, y ha hecho una canción que se llama Loíza, que habla de cómo viven los barrios más pobres de piel más negra en Puerto Rico. Y, por ejemplo, en el derrocamiento hace 2 años del gobernador de Puerto Rico, que era un gobernador muy corrupto, al que le encontraron unos audios muy machistas y muy homófobos, que se llamaba Ricky Rosselló, le tumba un movimiento popular donde diferentes agentes populares se juntan para unas protestas, entre ellos pues, un líder de los camioneros que tiene una plataforma tipo Foro Coches, y se juntan con estrellas del reggaetón como Bad Bunny, Residente, y estrellas pop como Ricky Martin, que son los que dan la cara, digamos, en las protestas, y consiguen que el gobernador de Puerto Rico, que es un estado asociado en Estados Unidos, tenga que dimitir por el rechazo popular. Y eso, pues simplemente, todo, la fantasía esta de que por mucho que vendan no tienen nada que decir, tampoco se sostiene. Entonces, eso básicamente es lo que quería decir sobre el reggaetón y su sustancia cultural. Vale, pues nada, si alguno de vosotros quiere comenzar, yo creo que igual Luis por alusiones. La familia. Bueno, yo cuando hablaba de lo de la familia antes simplemente intentaba retratar un momento histórico, ¿no? Y de hecho creo que toda mi discusión mi argumentación era a favor de una colectividad, ¿no? Lo que pasa es una colectividad elegida, no una colectividad impuesta. Y históricamente es cierto que hay momentos en los que hay colectivos que consideraron que la familia era una imposición intolerable o como se quiera ver. O sea, yo no estaba exactamente poniendo mi experiencia del todo. En parte sí. Es decir, yo creo que tú puedes ver la familia como un cosmos de cosas, ¿no? Como una parte de protección, como una parte de amor, como una parte de tiranía, como una parte de imposición, y demonizarla absolutamente sería tanto como glorificarla totalmente, ¿no? El rito de paso clásico de la adolescencia es la extracción del ser de la familia,
el ingreso en otro colectivo, ¿no? Eso da igual que seas espartano y te manden a la milicia a los 12 años o que seas, en fin, vivas en otro sitio donde el rito de paso es distinto. Y luego de eso se vuelve o no se vuelve, no lo sé. Yo tengo una familia maravillosa y fuerte y establecida, pero veo el proceso de desestructuración progresiva por las meras circunstancias económicas. Lo cual no quiere decir que pueda estar de acuerdo en que la familia debe volver a ser un centro neurálgico de la discusión, pero no la familia impuesta, sino la familia elegida. O sea, yo creo en la familia extendida. O sea, creo que tú y yo podemos discutir, pero como familia de la crítica, por ejemplo, podemos estar en el mismo lugar, ¿no? Y lo del papi sexual como católico me ha sorprendido mucho, porque si nos tiramos a Sófocles y a Edipo Rey y a Electra, pues nos vamos un poquito antes. Pero vamos. No, a ver, yo creo que es una visión esta que dices, la familia elegida, tremendamente neoliberal, ¿no? Porque en el fondo nos molesta que haya vínculos sociales que no elegimos nosotros, que el consumo es escoger todo lo que hace, tus vínculos, tus tal. Hay una frase en The Wire, que es una serie anglosajona, que decía, lo que más nos marca son las cosas que no elegimos, el barrio, la nación, la familia. Y eso es lo que el progresismo anglosajón o globalista o así, es lo que nos dice, no, tú no tienes por qué tener ningún vínculo que no hayas elegido tú. ¿Tu familia no te gusta? Pues escoge otra. ¿Tu barrio no te gusta? Pues te mueves 20 veces hasta que te guste uno. ¿Tu país? No, las banderas son un trapo. Tú eres un ciudadano del mundo, tal. Lo que quieren hacer es convertir el planeta en un espacio de turboconsumo donde ninguna relación que tú no elijas tenga relevancia, cuando históricamente han sido las más relevantes. Por ejemplo, tú dices, las comunas pueden funcionar perfectamente ya, pero de hecho, el hecho es que no han funcionado. Cuando hubo la crisis de 2008 y se empobrece pues Occidente, muy especialmente España, lo que salva de la pobreza a millones de personas es la solidaridad interfamiliar, no la creación de comunas en las Alpujarras. Entonces, quiero decir, más allá de la posición que tengamos cada uno, lo que hay que valorar y lo que hay que, que analizar son las instituciones que funcionan y que han funcionado durante siglos, no las que, equivocadamente o no, creamos que pueden funcionar. O sea, es mucho más sensato agarrarse a lo que funciona que a lo que cualquiera de nosotros pensemos que puede funcionar. Bueno, hablaba con María antes de lo de las comunas, o sea, que puede contestarte ella, quizá, porque tampoco es una invención exactamente moderna. A ver, yo creo que evidentemente no son excluyentes, es decir, tú puedes pertenecer a varias comunidades a la vez. Otra cosa es donde duermes habitualmente, evidentemente no puedes estar en dos sitios, ¿no? Como aquella noticia, ¿no? Que había un gato que tenía, ¿no? que iba a dos casas pensando en cada casa que era su gato, ¿no? Esto normalmente no se da, evidentemente, pero sí que es verdad que siempre ha habido comunidades, una vez un sujeto se desprende de su familia, desde los cenobios hasta cualquier, en la cultura hindú, por ejemplo, ¿no? Cualquier asceta que era considerado entre sus iguales como de repente el maestro, ¿no? Y era seguido, tal. Evidentemente que se han dado, ¿no? Otra cosa es que redefinamos, por ejemplo, la familia, ¿no? En cada época y en cada contexto cultural la familia se puede redefinir. ¿Qué es ese núcleo? Luego, por otro lado, yo lo que sí que entiendo es que no hay una libertad para elegir o para decir esto, la familia impuesta. Es que hay cosas que no son elección personal, ¿no? Es verdad que siempre te puedes mover, ¿no? Pero tu contexto cultural, tu posición social, tu posición económica te está marcando ahí muchísimo. Porque de hecho tú no te puedes marchar de casa, que es lo que le pasa ahora a los jóvenes, porque no tienes medios para ponerte por tu cuenta. ¿Cuál es la opción? Irte de Ocupa, por ejemplo. No todo el mundo quiere arriesgarse a eso, ¿no? O irte con los amigos, pues no todo el mundo se lo puede pagar, ¿no? Un piso compartido de estudiantes, ¿no? Por lo tanto, ahí hay unas condiciones que es que esto de, ¿no? de ser libre para ¿no? emanciparte de esto que te viene dado, cuando en realidad pues, muchas condiciones no te vienen dadas. Pero bueno, yo lo que quería decir sobre todo esto, que no son excluyentes del todo, ¿no? Y es lo que te decía, siempre cabe el retorno, ¿no? Pero sí que es cierto que, no lo sé, quizá se da más que la familia nuclear, digámoslo así, es un sitio que siempre es más posible el retorno, quizá, ¿no? No otras comunidades que se han dado, ¿no? No lo sé. Yo conozco mucha más gente que ha vuelto a su casa, a su familia, a su madre que le dé el tupper, que no al piso Ocupa, por ejemplo, ¿no?
que cuando sales de ahí es más difícil, quizá porque has salido en otras circunstancias. Un rebote, por ejemplo, si tú te rebotas con la familia, tampoco hace falta, ¿no?, categorizar, pero no lo sé, yo conozco a mucha más gente, ¿no?, que ha vuelto a su casa después de un gran rebote. Después... No, es que cuando hablaba de la familia tampoco implicaba una necesaria aniquilación de la familia. Es decir, la familia de sangre, está el dicho ese de la sangre más espesa que el agua, ¿no? Es indudable que está ahí. Lo que pasa es que yo creo que debe ser integrada y o sea, debe ser cruzada por otras familias. No quiere decir que tengas que negarla, destruirla y reducirla a cenizas. Ahora bien, lo que me preguntabas tú de esto que decía yo, de que ha sido el modelo sobre el que se han creado otros modelos de control, pues lo ha sido porque además es un modelo de control extraordinariamente perfecto. Pero es un modelo de control que quiere hacerte un bien. Más que de control, de fundamento de tu propia moralidad. Es decir, todo lo que te gesta de pequeño. Sí. Pero esa moralidad necesita un contraste luego con el mundo, es decir, una extracción de la familia, un contraste, una vuelta probablemente y una puesta en común. Que la familia, no sé si siempre está dispuesta. La familia siempre te va a acoger, otra cosa es que te vaya a escuchar. No siempre te va a acoger, ¿eh? Yo creo que hay familias que no va a acoger. Bueno, que esto de idealizar, no, la familia siempre te va a perdonar aunque le hayas robado y tal. Pues no, hay familias que no, evidentemente. Pero de la misma manera que los espartanos, ¿no?, de pequeños les decían que robar estaba bien porque era competitivo, ¿no? O sea, la agoge espartana les incitaba a que robaran al vecino, ¿no?, porque así se espabilaban, ¿no?, y se podían construir. Esto es lo que yo voy, ¿no? O sea, esta construcción moral que tú tienes es la que te forma la primera familia que tienes. Sea del tipo que sea, que puede ser monoparental, puede ser un acogimiento, puede ser, pues estás en casa de acogida, pero esta primera formación es la que te condiciona muchas veces. Yo estaba ahora pensando si en toda esta discusión no habrá, digamos, una pugna, una lucha entre dos pasados que yo no tengo recursos para saber si son dos pasados más o menos imaginarios o no, dos pasados anteriores al proceso de normativización, al proceso de asimilación que fue la modernidad, que es precisamente de lo que ha hablado María antes, y de alguna manera las dos propuestas, los dos pasados, no sé si imaginados o que queremos recuperar, que las dos posturas quieren recuperar, sería por un lado el que propone una izquierda, por usar un término paródico que viene mal, pero más disolvente. Paul Preciado, por ejemplo, filósofos muy en la cresta de la contemporaneidad, ellos creen hablar de un mundo previo a la modernidad en el que, por ejemplo, se fijan mucho en las ontologías amerindias, en las tribus amazónicas que podrían ser modelos cercanos a la comuna y a partir de ahí. Y luego igual hay otro pasado de una izquierda más cristiana o tal, también previo a la modernidad, en que la familia no estaba tan directamente relacionada con la herencia y la acumulación de capital. Entonces no sé si estamos todos en el fondo nostálgicos de mundos previos a la modernidad. A ver, una cosa, está Paul Preciado que dices, perdona, que es que no sé, pero reivindica como el pasado amerindio, Paul Preciado y todas estas cosas. Bueno, muchos pensadores que hablan también de antropoceno y demás ahora están... Sí, bueno, sí. Pues también con los zapatistas, a mí me parece esto como bastante cínico, ¿no? Quiero decir, por ejemplo... Pero bueno, ya era... Pensadores como Paul Preciado se pasan la vida en una zona VIP, que es de un museo de arte contemporáneo en París, a otro en Nueva York, a otro en Boston, están en un ambiente turbocapitalista y eso solo lo pueden reivindicar como estética. Tú has citado antes a Pasolini. Lo que explica Pasolini es que la sociedad de consumo ha sido un holocausto cultural que ha acabado con todos los vínculos, él lo explica en Italia, ¿no?, con todos los vínculos de la clase de los de abajo en Italia y que eso no tiene vuelta atrás. Entonces solo se tiene una vuelta atrás como estética. Yo creo que la gente, que la división ahora que hay, más que una izquierda o tal, es como gente que está comodísima con la sociedad de consumo y con los elementos de distinción que tiene, y gente que está incómoda y que busca alternativas. Igual, yo creo que las dos posiciones son críticas con la posición de consumo, con la sociedad de consumo, perdón. No sé si se os ocurre. Yo creo que influye, es que es un tema tan sensible que yo creo que influye mucho la experiencia propia por mucho que uno intente distanciarse, ¿no? Es posible, pero no, y probablemente todos tengamos una parte de razón, es decir, yo probablemente soy muy sensible a ver
y a crear una narrativa en torno al teenager que se quiere escapar de la familia, porque yo sí he sentido ese impulso, ¿no? Y porque gran parte de mi identidad viene de la familia y otra gran parte viene de que me escape de la familia. Entonces, de alguna manera es posible que yo refleje, no convirtiendo mi experiencia en la realidad, sino diciendo, oye, reconociéndola. Yo veo en la realidad eso mismo que me pasa y digo, mira, aquí sucede, y lo escaneo bien. Igual otra persona que haya tenido una experiencia mucho más integrada y mucho menos de este tipo, hace otra teoría, ¿no? Hasta qué punto nuestras teorías salen en gran parte de la sensibilidad a la que hemos sido condenados, como le quieras llamar. Y iba a decir algo. Lo de las comunas me ha recordado, porque yo tengo unas conversaciones muy interesantes con mi madre, que es una señora mucho más inteligente que yo, pero que a veces discutimos y ella me decía, no, claro, porque los hippies, los 60 y todo eso, claro, eso estaba muy bonito, era muy interesante todas estas propuestas, pero fracasaron. Y yo le decía antes a María que fracasar es cuando fracasar sería que a ti te dejen construir aquí una cosa con tus instrumentos y tus cosas y que seas incapaz. Eso es fracasar. Pero que si cuando estás construyendo bombardean el edificio y eliminan todo, pues eso no es fracasar. Eso es ser literalmente destruido, es decir, ser boicoteado. Tradicionalmente cualquier intento moderno aunque sea una regresión a una comuna antigua, lo que sea, cualquier intento moderno de desviarse de lo admitido en este sentido, de lo que el capitalismo vendía, de lo que la familia sostenía, etcétera, etcétera, ha sido boicoteado de una manera salvaje. Lo mires en los hippies de los 60, que es donde lo miro yo, o lo miremos en cosas que tú estarás viendo ahora en las familias de otros lugares y de otros sitios. Entonces, esas utopías no fracasan, son demolidas, ¿no? Hombre, yo creo que la contracultura no es algo que el sistema haya atacado. O sea, ahora todos los lemas de mayo del 68 están en la publicidad. William Burroughs, como habéis sacado vosotros, está anunciando Nike. ¿Es una forma de atacarlo, de vaciarlo y de utilizarlo para una vez? No, eso es una forma realmente de glorificarlo. O sea, por ejemplo, los eslóganes de mayo del 68, muchos eran sobre la creatividad, ¿no? Sí, lo que hacían era, como hizo la contracultura, dividir a gente entre guay y no guay, ¿no? Una típica división contracultural, los hips contra los squares, la gente que se entera contra la que no se entera. Eso es una maniobra elitista de distinción con el que el capitalismo está muy cómodo. Con William Burroughs como protagonista de un anuncio, están muy cómodos con los eslóganes de mayo del 68. De hecho, el capitalismo ahora usa la creatividad, que es una palabra que a todos nos despierta cosas agradables y tal, para decir, eres pobre, es que no eres suficientemente creativo, no te adaptas, eres una persona común del pueblo bajo, tal, no sé qué. Es que claro, por eso no tienes dinero, no es porque el sistema sea injusto. Sea un poco más creativo y te irá mejor. O sea, es una falsificación con las herramientas que les ha dado la contracultura mayo del 68 y de este tipo de movimientos. Sí, pero si tú tomas un eslogan revolucionario válido, que es lo que hace el capitalismo, lo coges, lo vacías y lo vendes, tú no estás siendo revolucionario, estás haciendo exactamente lo contrario. O sea, lo que estás haciendo es un contrarrevolucionario. Lo que pasa es que eres tan inteligente que coges un eslogan revolucionario y lo acabas vaciándolo y utilizando para vender colonia. Pero eso no quiere decir que la contracultura o la revolución, en origen, en su sentido puro, de la gente que sí lo intentó, sean lo mismo que ese capitalismo, que es exactamente lo contrario. Es decir, si yo consigo coger una idea buena que tú tienes de manera natural, la cojo, la pervierto, la publicito y vendo exactamente lo contrario con tu idea no es mala. Lo que es malo es lo que estoy haciendo yo. Entonces es el proceso que yo intentaba contar entre el hijo romántico y el hijo capitalista, que es la venta, o sea, la perversión de la idea y su venta, que es lo que hace el capitalismo, básicamente. Eso lo puedes ver tú también en los mismos artistas que citas, ¿no? Acabas de poner un ejemplo muy parecido de cómo que se hacía con la música negra en los 50, y ese vídeo que has puesto. Pues ahora cogemos esto, ¿cómo lo blanqueamos? ¿Cómo lo vendemos bien? ¿Cómo lo pervertimos? ¿Cómo le quitamos su sentido esencial, ¿no? Sí, pero con la música negra no funciona y con la contracultura sí. Bueno, con la música negra también funciona en muchos aspectos, coño. O sea, hay pocas cosas más capitalistas salvajes que el hip hop americano negro. Tú ves a Nicki Minaj y es una tía que es capitalismo encarnado. A mí me flipa, me gusta mucho musicalmente. Entonces, has conseguido que toda una revolución social acabe exhibiendo de una manera totalmente obscena la nada capitalista, ¿no? Eso sí, ha sido así. Todavía no ha sido... no sé si ha sucedido ya con el reggaetón o no, porque no estoy a pie de cancha, pero...
estaba yo acordándome de una teoría que sigue igual un poquito la opuesta a lo que estamos asumiendo ahora, que es que el capitalismo coge las cosas y las vuelve del revés o no. Bueno, esta era la discusión. Y no sé qué teórico marxista decía, con estas intrincadas reflexiones sobre la mercancía en un sentido de Marx, que lo que le pasa al capitalismo es que la mercancía siempre es promiscua y se desborda. Eso que llaman el fetichismo de la mercancía, que por cierto yo no conozco en detalle y invito a leer a Clara Ramas, que es la que lo ha estudiado. Bueno, sería más o menos que, aunque el capitalismo sea conservador, su propio sistema, esa especie de fantasmalidad que tiene dentro, según Marx, insisto, haría que las cosas funcionaran un poco por su cuenta y que las cosas se desbordaran, y este sería, se me ocurre, el mecanismo de la viralidad, de cómo algunas cosas que aparentemente no tienen un sentido cobran otro, empiezan a extenderse, funcionan como un virus, y no es tanto que el capitalismo se lo apropie, sino que las cosas bajo el capitalismo a veces cobran vida. No sé si a algunos se ocurre seguir. María, que ha leído a muchos rusos, más que nosotros. Bueno, yo quería, con respecto a la discusión anterior, perdón, porque voy a hacer un pequeño inciso, yo creo que sí que sigue habiendo vida comunitaria. Lo que pasa es que en otras formas. Por ejemplo, un piso de ocupas es vida comunitaria. Un monasterio con monjitas de clausura es vida comunitaria. O sea, esto siempre ha existido y yo creo que no va a dejar de existir. Eso, bueno. Respecto de lo de la viralidad, pues no sé qué decirte. Voy a esperar que otros se pronuncien. El capitalismo ahora ya no es reaccionario, ahora es revolucionario. Por eso ahora la posición de resistencia cada vez es más reaccionaria, más conservadora. El conservadurismo y ese reaccionario ahora es una estrategia de oposición que cada vez toma más gente, en mi opinión. Claro, esta es una opinión subjetiva. Sí, no sé, yo antes apunté, yo no sabría realmente, yo soy muy malo viendo cosas, me gusta analizar cosas que ya han sucedido, cuando predigo algo soy un desastre, pero lo que sí que creo es que lo que hablábamos antes, yo no sé si esto en lo que vivimos es capitalismo o cómo llamarlo, pero yo siempre he visto al capitalismo, o lo percibo así, es una impresión personal que yo no puedo amparar con demasiada teoría, la verdad, pero como un movimiento un poco aceleracionista y depredador, ¿no? Y que no tenía un dios. O sea, así como el romanticismo es relativamente panteísta, personalista si quieres, pero ve maravillas por todos lados, el capitalismo ha vivido de vender absolutamente todo, ¿no? Y creo que se ha desprendido de los pocos mitos que tenía, ¿no? Creo que incluso el mito del dinero, o sea, en el mundo del dato, donde el dato es el poder, creo que los pocos asideros centrales que tenía el capitalismo están como desapareciendo, ¿no? Y que es una máquina que funciona sin necesidad de un centro simbólico. Esa es la impresión que me da, pero claro, esto es totalmente una impresión personal. Bueno, yo creo que es cierto que la minería de datos es lo que está, ¿no?, moviendo el mundo hoy en día, pero en el fondo es por el consumo. Es decir, ¿por qué nos interesan los datos? Porque Amazon evidentemente sabe lo que yo quiero antes de que ni siquiera yo me dé cuenta, ¿no? Pero yo creo que el problema principal muchas veces es que asociamos al objeto con un valor, ¿no? O sea, esto es lo que hemos perdido quizá, ¿no? La cuestión de la simbología, sobre qué aplicamos el símbolo, y lo aplicamos hoy en día sobre los objetos de consumo. No es lo mismo tener un Mac que un Lenovo, no es lo mismo tener, ¿no?, un iPhone que un... ¿Por qué? Porque te da un estatus, ¿no? No es lo mismo llevar unas Bambas del mercadillo que llevar... Eso digamos que tenemos la idea de que nos está condicionando o nos está configurando más que condicionando, ¿no? Por lo tanto, el objeto, ¿no?, es mi señal identitaria y, por lo tanto, cómo me muestro. Y eso es lo que va cambiando constantemente, ¿no? Porque, claro, evidentemente hay un interés, ¿no? Un interés que no es alguien interesado, sino el interés de todo el mundo, ¿no?, para que esto corra rápido. Bueno, no sé si alguien desde la grada quiere decir algo. ¿Alguien quiere hacer un alegato por el capitalismo, que al final está siendo el gran enemigo? Ya digo que a mí me gusta a veces leer el texto de Zola para también centrar un poco las cosas y pensar que a veces hay subordinaciones incluso peores que el capitalismo. El texto tan ingenuo en el que dice que ahora que el mercado va a mandar, qué bien que ya el escritor no va a tener que escribir lo que quiere el noble o lo que quiere el clero. No sé si alguien tiene algo que decir sobre eso.
Era muy ingenuo, pero... Pero hombre, quiero decir, para hacer cualquier cosa de esas se necesita un nivel de ingenuidad bastante heavy metal, ¿no? El problema es mantenerlo cuando ya tienes 50 años, pero que lo tenemos es obvio, ¿no? Yo lo tengo, desde luego, y no lo digo como un rasgo positivo. Vamos. No sé si Tatiana quiere hacer alguna pregunta, que está hoy del otro lado. Ahora me siento casi mal, pero es que tengo una cosa que añadir desde que hablaste de Young Beef. Sí. Y lo comparaste con Baudelaire. Solo quería destacar la cita de Samantha Hudson de que Gazowi era el Mecano de nuestra generación. Y creo que hay muchos ejemplos de eso, como el que tú has puesto. En particular, el Gazowi me parece uno maravilloso. Y solo quería añadir eso, pero es que ahora mismo es como... O sea, eso se ha quedado en la cuneta. Sí. Me da hasta vergüenza. No, está muy bien, está muy bien. Siempre está bien mencionar a Gazowi. Bueno, Luis quería... No, era una cosa que me había acordado de lo que decías tú antes, pero es que me cuesta pillarlo también como lo decías tú, pero cuando hablabas del significante y el significado y la brecha que hay ahí que llena el lector o el que escucha o tal, me acordé de que hay un ensayo de Stevenson, que es el que cuenta cómo escribió La isla del tesoro, y cuenta que Long Silver, que es un personaje muy perfecto, está inspirado en su amigo Henley, que es el poeta este que escribió Invictus, que era cojo además y nos faltaba una pierna, y cuenta cómo dice, yo le quité todos los atributos morales, nobles y tal, y le dejé solo la energía y la audacia y tal. Y básicamente lo que cuenta, que es muy bonito, es cómo él deja mucho hueco en el personaje, y entonces como lector te obliga a llenarlo. Y yo un día estaba escribiendo sobre esto, porque estoy escribiendo una movida en la que aparece todo esto, y decía, joder, cada vez que veo un libro de La isla del tesoro ilustrado, que medio los colecciono, ninguna ilustración de Long John Silver me convence. Y no me convence porque creo que está tan bien hecho ese hueco que cada lector recrea, que lo tienes vívido en tu mente el que has creado tú, ¿no? Entonces, eso, en el momento que hablas de esa diferencia entre el significante, el significado, el mensaje y tal, la pregunta era si no crees que a veces esa distancia es una bendición, o sea, porque te permite un juego, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que permite que el texto respire muchas veces y lo que efectivamente convierte cada lectura, ya digo lectura en un sentido amplio, también de una canción o algo así, en una experiencia única, singular, que no se puede transmitir, en fin. Y respecto a lo de las ilustraciones, a mí me pasó siendo adolescente o niño, que me sentí un poco indignado al ver a los actores que interpretaban Harry Potter. Me pareció muy violento que de pronto todo ese universo que yo ya había recreado en mi cabeza cobrara materialidad de esa manera concreta y no de la que yo había imaginado. Es una elaboración que hay en cualquier texto. En el caso del lector se ve más inmediatamente. En el caso del autor he insistido más con los ejemplos de Pierre Menard y de Aldo Moro, porque creo que no está tan claro, no es tan evidente. Pues nada, como esto en un principio iba a ser una presentación del libro de Luis, que fue creciendo, afortunadamente, Luis se ha traído unos cuantos libros para el que lo quiera comprar y lo quiera firmar. Es un libro que parece que va sobre Lana del Rey, pero en definitiva va también, como él ha dicho, sobre Lana del Rey, aparte de todo lo demás. Vamos a dejar unos cuantos por aquí y el que quiera que se acerque, y el que no, pues está invitado a venirse luego con nosotros, que supongo que iremos al Pacoche, como es habitual. Todavía no es patrocinador, pero se acerca.